Palabra del Señor al Evangelio de Juan, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 35. La vida de un siervo de Dios. La vida de un siervo de Dios. Dice la Escritura, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Señor, te damos gracias. Hermanos, qué reto es Juan el Bautista para nosotros. Esas palabras fueron referidas a Juan, el que bautizaba en el Jordán. Es sin duda un reto para cualquiera de los hombres o las mujeres que estamos en este lugar y que sabemos que Dios nos ha llamado para servir. Con pasmosa sencillez, la Biblia nos dice simplemente que apareció un hombre en los desiertos de Palestina, en sectores cercanos a las aguas del Jordán, y que su nombre era Juan. No era un espectáculo gabriel. Sus vestiduras eran muy sencillas y su forma de ser un poco distinta a la de los demás. Él vino para dar testimonio de alguien que era la luz, y vino a anunciar que el Señor iba a venir por primera vez. Juan mismo se sentía tan indigno y él decía: no soy digno de encorvarme para desatar la correa del calzado de sus pies. Se sentía tan sencillo él mismo. Entonces Jesús cita a Juan, y Jesús dice de Juan: él era antorcha que ardía y alumbraba. Parece que Juan ya había muerto, pero Jesús lo recuerda. Y si le preguntan a Jesús: Jesús, ¿qué tienes que decir de Juan? Jesús responde: él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Y cómo nuestros corazones no se harán la pregunta? Si al Señor le preguntan por ti, ¿qué diría el Señor? Si al Señor le preguntan por quién eres tú, ¿a qué te compararía el Señor? ¿Te compararía también a una antorcha? ¿Diría también lo mismo si le preguntáramos: Señor, ¿qué piensas de tu iglesia? Qué lindo escuchar nuevamente al Señor diciendo: mi iglesia es antorcha que arde y alumbra. ¡Ay, que pudiéramos escuchar esas palabras del Maestro otra vez! Que pudiéramos escuchar esos sonidos y que pudiéramos detener el tiempo como si fuera posible hacerlo más largo para escuchar que su iglesia realmente arde y alumbra. Preciosos hermanos, en esta mañana tenemos que pensar en el reto que Juan nos plantea. ¿Somos nosotros antorchas que arden y alumbran? Sin palabras. Puedes voltear a mirar a alguien que tengas a tu lado y hacerle la pregunta sin palabras, con tu mirada.
eso. Y si son esposos y dio el momento en que están sentados juntitos, revísela a ella a ver si está ardiendo. Arder. Juan, dice la Escritura, era antorcha que ardía. ¿Puede usted ayudarme por un momento a describir qué significa arder? Para nosotros hoy no es tan común porque nos alumbramos con una lámpara y uno de pronto escucha el encendido de la lámpara, pero tal vez uno no la vuelve a escuchar. El bombillo incandescente se calienta y puedes ver la luz que se refleja, pero no lo escuchas que está ardiendo. Quienes han tenido la oportunidad de estar frente a una hoguera o a una chimenea, escuchan como la leña, al ser encendida, arde, arde. Y amados hermanos, ese era Juan, un hombre cuya alma ardía por el Señor. Tal era Juan, un hombre que se estremecía en su alma, apasionado por el Señor. Tal era Juan, un hombre que hervía lleno del Espíritu Santo. Y si Jesús mismo lo dice, yo no tengo nada que preguntar, yo sé que Juan era la antorcha que ardía. Y el deseo de mi alma ha sido decirle, Señor, yo quiero también ser una antorcha que arde. Yo quiero seguir el ejemplo también de Juan. Jesús utiliza una figura literaria para describir a Juan, que es una persona con un objeto inanimado, y Jesús asegura que Juan era antorcha. Esa es una figura literaria que nos da la imagen, nos da la idea de que una persona está encendida. ¿Has visto tú a alguien que está encendido? No incendiado, encendido, que es diferente. ¿Han visto a alguna mujer de Dios ardiendo de pasión por servir al Señor? Pero contéstenme, por favor. Díganme que sí lo han visto. Al menos una persona. Pero no me digan que a su alrededor hay antorchas, muchas sí, pero apagadas. Porque la historia de una antorcha apagada es una historia muy triste. Una antorcha apagada no es antorcha. Una antorcha apagada es un palo que cualquiera podría desechar. Por eso, si eres un siervo o una sierva del Señor, tienes que estar ardiendo por el fuego del Espíritu Santo. Y no puede esperarse menos de un siervo del Señor. ¿Ardes tú con el fuego del Espíritu en tu alma? Yo no me estoy imaginando que tu vida sea perfecta. Hay días que nos salen tan descuadrados en horarios, en todo, que nos comprometimos a hacer algo que no alcanzamos, incumplimos, quedamos mal. No todos los días son tan felices, pero saben, los días de un siervo de Dios tienen que ser caracterizados porque en su corazón hay una pasión que arde y que consume sus fuerzas. Hermanos, arder en el corazón de un siervo de Dios significa que se consume su tiempo, su fuerza, sus ganas, su empeño, su inteligencia, su creatividad. Todo esto se pone al servicio del Señor para ser antorcha que arde. Hermanos, una antorcha no
cuenta. Nunca he visto a dos mosquitas conversando. Pero no han notado que en una estufa que está encendida ellas nunca se paran. Porque la estufa está encendida. Y quizá la una le avisa a la otra o simplemente perciben el calor. Hermanos, las moscas son consideradas como insectos que transmiten bacterias y enfermedades, y en la Biblia tienen un sinónimo extraño, como de algo pecaminoso, como que representa la obra del mal. Y hoy yo quiero decirte, a una antorcha que está encendida, una mosca no se arrima, un demonio no puede venir a atormentar la vida de un siervo de Dios que está encendido. Puedes decirle a un pecador: mira, arrepiéntete, es maldito arrepentirse. No. La invitación no tiene que ser odiosa, pero tiene que ser apasionada. Hermano, llama con tus actitudes, con tu propia vida, a que la gente se arrepienta, porque tú mismo ardes con esa misma pasión del Señor. Hermanos, nuestro mensaje hoy sigue siendo el mismo. Años han pasado desde que predicó Juan el Bautista, pero hoy sí que se necesita hablar de la necesidad de arrepentimiento para volver de regreso al Padre Celestial. Hermanos, la iglesia está tan distraída en sus propias posibilidades. Los creyentes estamos tan rodeados de palabrería y de enseñanzas que apagan nuestra verdadera pasión. Hoy hay siervos de Dios apasionados por el dinero. Los que alcanzan a clasificar como siervos de Dios, algunos de ellos están apasionados por el dinero. Otros se apasionan por un gran edificio o una gran estructura organizacional. Yo veo a Juan apasionado por aquel que viene detrás de él. Y Juan dice: detrás de mí viene uno al cual no me atrevo a desamarrarme los zapatos. ¿Cuál era la pasión de Juan? Tener un lugar en la casa de gobierno. ¿Saben cuál fue su última morada? Un lugar en la prisión de Herodes. ¿Cuál era la pasión que ardía en el alma de Juan? ¿No era el Señor mismo? Hermanos, no se apasionen con otra cosa. Pero la iglesia no puede ser antorcha apagada. La iglesia tiene que ser antorcha que arde. Quiera Dios concedernos durante este día y durante las semanas que vienen el arder con el fuego con el cual ardía Juan. ¿Anhelas tú ese fuego para arder en tu interior? ¿Necesitas un ministerio o un nombramiento para poder arder? ¿Necesitas usar un micrófono y una tarima para poder arder? Quizá, hermanos, pueda yo ser el siervo más desconocido o más insignificante entre todos mis consiervos, pero quienes me han venido a acompañar en los momentos de oración han visto que con esto
o si esto se puede hacer con una tarima o sin una tarima se puede hacer, con un nombramiento o sin un nombramiento se puede hacer. Pero ahora tenemos que hablar de la segunda parte. Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Esto es maravilloso. Acompañe un momento a Juan, empezando Juan, capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero lee el versículo 8 con especial fuerza y entendimiento. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hermanos, qué claridad impresionante nos da este pasaje. No era él la luz, era simplemente un instrumento para que esa luz alumbrara a otros. Pero que quede claro que Juan no era la luz. Hermano, Juan no era la luz. Juan no podía ser la luz, porque la luz que ilumina a todo ser humano se llama Jesucristo. Él es la luz, Él es la vida. Y dice el versículo número 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan sabía que él mismo no era la luz. Y por eso él dice, no se asombren de que yo los invito a ser bautizados en agua, porque el que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo. Juan no se hace propaganda a sí mismo. Juan no se recomienda a sí mismo. Juan simplemente es un portador de una luz ajena, de la luz de Cristo que alumbra en él. Hermanos, Juan ardía, pero también alumbraba. Y no alumbraba con su propia luz. Tal vez tú seas muy creativo. Tal vez tú digas, ¿por qué a mí no me han tenido en cuenta? Si yo soy un líder con tantas capacidades, yo tengo tantas cosas que poder ofrecer y no me llaman y no me tienen en cuenta. Hermano, si vas a brillar con tu luz propia, serás una antorcha deficiente. ¿Tienes dones? Esos dones no funcionan con tu luz propia, funcionan a la luz del Señor. ¿Te has preparado? ¿Tienes talentos? ¿Tienes capacidades? Como dicen los mexicanos, estás lento. Es la derivación de la palabra talento. Estás lento. Y el Señor nos capacita, pero a veces somos tan dramáticos en nuestra forma de pensar. Pero las palabras de Jesús siguen resonando en mi mente. Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Hermanos, es glorioso saber que el título que ostentamos es el título de siervo del Señor. Y algunos lo han parafraseado, lo utilizan sin sentido, y entonces todo aquel que anda anunciando algún mensaje le dicen, no, tú eres un siervo. Y se ha vuelto de moda en las iglesias utilizar la palabra, que es el siervo, el siervo, el siervo, el siervo, el siervo, el siervo. Y
A veces se pierde el significado de la palabra siervo. Pero esa palabra significa esclavo. Es aquel que desciende a lo más bajo para ofrecer un servicio a aquel que lo tomó por esclavo. ¿Sabe quién nos tomó por esclavos? ¿Sabe quién lo hizo? El Señor. Y usted dirá, como decían los judíos, yo nunca he sido esclavo de nadie, somos hijos de nuestro padre Abraham. Y los judíos lo entendían. Y entonces el Señor llegó hasta el límite de decir, usted más bien, usted más bien son hijos de su padre, el diablo. ¡Wow! ¡Qué expresión tremenda! Hermanos, somos siervos del Señor. Y yo les digo con toda sinceridad, estoy mirando qué tan grande me queda ese título de ser siervo del Señor. Yo veo la vida de Juan y digo, Señor, hay un reto allí para el llamamiento que tú me has hecho. Yo quiero arder con la misma pasión. Yo quiero iluminarme con la misma fuerza con que lo hacía Juan. Quien arde internamente, aquel hombre